Hola, buenas tardes. Pues vamos a iniciar, ¿de acuerdo? Bien, gracias por la puntualidad. Bienvenidas, voy a iniciar con la sesión. ¿De acuerdo? Entonces, pues, bienvenidos a la segunda sesión de la semana 2. Ya vamos a iniciar la mitad, ya vamos a terminar la mitad de módulo. En esta sesión, pues vamos a terminar lo que iniciamos la semana pasada sobre la actividad integradora 3. Y bueno, ya voy a a describir, pues, los contenidos y las características de la actividad integradora 4, ¿de acuerdo? Hola, buenas noches. Entonces, pues, vamos a este es el orden del día. Ahorita voy a iniciar a continuar con la parte de la actividad integradora 3 y ya, terminando, pues, continuaremos con la actividad integradora 4, ¿sale? Muy bien, voy a continuar entonces. Ya la sesión pasada, pues, ya explicamos el contenido de la o más bien las características de la actividad integradora 3. Recuerden que tienen que elegir productos que sean polímeros, principalmente plásticos, una variedad importante de plásticos. Y bueno, aquí lo importante es que ustedes verifiquen que efectivamente sí es un polímero lo que ustedes están incluyendo. Hasta ahorita he recibido algunas tareas, ya las evalué y entonces hasta ahorita pues sí, en las tablas sí hay polímeros. Entonces, eso es lo importante, verificar que sí son polímeros, porque si no, pues no estaríamos integrando información correcta a la tabla. Recuerden que su actividad pues va a incluir una tabla. La tabla pues va a contener precisamente estos 4 productos que ustedes van a elegir de uso cotidiano. En la segunda columna van a describir el nombre del polímero, específicamente el nombre del polímero del que está formado. Y en la última columna, el tipo de reacción. El tipo de reacción ya no lo alcanzamos a describir en la sesión pasada, ahorita lo voy a escribir por si hay dudas. De todas formas, sí mencionamos que solamente hay 2 tipos de reacción de polimerización, que es la adición y la condensación. No hay otra posibilidad. Entonces, dentro de su investigación, pues antes de incluir uno de estos polímeros dentro de su tabla, pues tienen que también revisar cuál es el tipo de polimerización que se está llevando a cabo para producir ese polímero. Recuerden que los dibujos tienen que ser a mano de preferencia. Si no los hacen a mano, pueden utilizar alguna herramienta digital, pero hacerlos ustedes, no pedirle a IA o eh, este, para hacer las imágenes, tienen que hacerlos ustedes. Entonces, bueno, de preferencia a mano para que sea más confiable. Recuerden que también es importante en esta parte de los esquemas nombrar qué tipo de polímero están representando, porque si no, pues no tengo forma de verificar que es correcto. Entonces tienen que nombrar a quién están, a quién están incluyendo en la imagen. Y recuerden que otra característica también es que tienen que coincidir, es decir, el monómero tiene que coincidir en el polímero, porque recuerden que precisamente el polímero es la repetición de una unidad. Entonces, esa unidad pues debe de corresponder al producto final que ustedes van a ilustrar, que vendría siendo el polímero. Entonces, los dos tienen que pertenecer a la misma molécula. Ya una vez que hayan integrado su tabla y su esquema, recuerden responder las preguntas con una extensión de 8 a 12 renglones, su respuesta. Recuerden que los renglones pues tienen que ser de acuerdo a las reglas APA generalmente, no una fuente no mayor de 12 puntos, que los márgenes no sean muy angostos para que no se reduzca el párrafo. Entonces, para que se pueda considerar una extensión de 8 a 12 renglones. En esas respuestas, pues van a explicar cuál es la diferencia entre la polimerización por adición y condensación, que ahorita voy a explicar si es que no lo han integrado, y el impacto que tiene tanto el uso y producción de estos polímeros. Recuerden que dijimos que varios o la mayoría de ellos al menos son sintéticos y que esos son los que causan mayor problemática ambiental. Hola, buenas noches. Y también como resultado de este uso y desecho de estos polímeros, también nos encontramos con los microplásticos, que también pues generan una importante
problemática ambiental. ¿Sale? Todo lo van a incluir en su documento. Recuerden siempre incluir referencias. Esas referencias pues tienen que estar estructuradas de acuerdo al manual de citas y referencias. Al final de su documento, recuerden que todas las referencias van al final. También me he encontrado con documentos en donde se va indicando la referencia a cada párrafo o cada sección del documento. Las referencias todas se incluyen hasta el final del documento. Lo único que se va incluyendo entre párrafos son las citas. Recuerden que una cita es diferente a una referencia. Entonces su actividad pues es sobre los polímeros. Ya la sesión pasada, perdón, ya explicamos pues algunas características moleculares. Ya recuerden que dijimos que son moléculas grandes, es una de sus características. Y sobre todo la principal característica es que son una repetición. ¿Una repetición de qué? Pues de unidades. Estas unidades de manera individual reciben el nombre de monómeros y ya unidas todas juntas mediante enlaces químicos ya son los polímeros. Estos enlaces químicos que me están permitiendo la unión entre cada una de las unidades se van a formar mediante un proceso que se llama polimerización. Y es ese enlace precisamente lo que mantiene unida la molécula para que la molécula pueda seguir siendo grande y pueda seguir creciendo. ¿Por qué? Porque podemos tener aquí miles de unidades pegadas para poder formar la molécula del polímero. Entonces, este proceso de polimerización, entonces es la reacción química la que permite que se forme o que se dé lugar a esta molécula de mayor tamaño que es el polímero. Por eso se llama polimerización, significa pues la formación del polímero. Esta polimerización se puede dar a cabo de manera natural, si es que es un polímero natural. Como ya mencionamos el miércoles, puede ser almidón, alguna proteína, celulosa. Son polímeros naturales, entonces las mismas células de los seres vivos realizarían esa reacción, pero finalmente no deja de ser una reacción, aunque se lleve a cabo en un ser vivo o aunque se lleve a cabo en una fábrica, en una industria o en un laboratorio, pues sigue siendo una reacción, independientemente del entorno, ¿no? Entonces, esta reacción de polimerización puede ser solamente de dos tipos, puede ser de adición o puede ser de condensación. Para cada uno de los polímeros es específica, o sea, para algunos polímeros es por adición y para algunos polímeros es por condensación, dependiendo de la naturaleza del polímero del que estemos hablando. La polimerización por adición, como su nombre lo dice, recuerden, adición significa suma. Entonces, la adición, pues, es sumar, es ir juntando, es ir pegando unidad tras unidad para poder ir formando unidades, una molécula cada vez más grande. Como lo vemos en el esquema, aquí cada uno de los monómeros está representado con las esferas azulitas. Si tenemos la unión al principio de dos, pues vamos a tener una parejita, entonces ya tenemos una molécula más grande. Si a esas dos le sumamos otra más, como vemos abajo, vamos a tener una cadena más grande y así sucesivamente vamos a ir pegando las moléculas que son los monómeros o las unidades, se van a ir pegando y cada vez me va a ir formando una molécula de mayor tamaño. Y así podemos seguir y seguir porque se puede ir pegando y pegando una molécula más y más, ¿no? Aquí, como ustedes pueden ver, pues para que se pueda unir cada una de las unidades, necesitamos un enlace químico entre una y otra, y estos enlaces permiten que se vayan juntando, se vayan pegando las moléculas, y entonces me vaya ya formando una cadena. Tiene que estar pegado, ¿no? Químicamente hablando, y ese pegamento que me une a esas unidades, pues es un enlace químico. Entonces, esa formación del enlace químico, pues es un proceso de polimerización. Aquí en el proceso de adición, pues es precisamente en eso consiste, se van uniendo las moléculas, es un proceso pues relativamente simple, solamente cuando se unen se forma un enlace y me va formando moléculas más grandes. Tenemos el otro proceso, que es un proceso un poquito más complejo por lo que implica, que se llama el proceso de condensación. Por ejemplo, las proteínas en las células de seres vivos se forman por condensación. También los carbohidratos, como el almidón, se forman por condensación. Entonces, este proceso, aquí también se van uniendo los monómeros. Como pueden observar, tenemos a los monómeros que están aquí en verde.
cuando se unen, pues me va formando cadenas cada vez más grandes. Eso tienen en común con el proceso anterior, se van pegando. Este pegado, pues, es mediante igualmente un enlace químico. Pero aquí, ¿cuál es la condición? Aquí no se va a pegar simplemente, sino que para que se pueda formar este enlace nuevo, para que me forme la unión de las dos moléculas, se tiene que liberar un residuo. Esta esferita amarilla que está aquí es un residuo, en química se le llama subproducto. No es necesario, más bien es necesario que se libere para poder llevar a cabo el proceso de la formación del enlace químico para poder unirlas. Entonces, esta partecita amarillita, digamos que representa una parte de las moléculas, de ambas moléculas pequeñitas, que se desprende para que se puedan unir. Y puede ser, por ejemplo, agua, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las proteínas se libera agua. Puede ser agua, puede ser amoníaco, puede ser ácido clorhídrico, o alguna molécula chiquita, pequeña, porque como ven es una partecita nada más, es más pequeña que los monómeros. Entonces la condensación es un poquito más compleja químicamente hablando, porque implica que no solamente se forme el enlace químico, sino que para que se forme ese enlace químico, previamente se tiene que hacer la liberación de una pequeña parte para poder llevar a cabo la unión, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los dos tipos de polimerización. Cualquiera de los dos van a incluir dentro de la tabla, entonces solamente tienen que indicar el nombre. En este caso irían aquí, en la tercera columna, el tipo de reacción de polimerización y solamente van a indicar si es por adición o por condensación. No es necesario explicar el proceso, no es necesario incluir la reacción ni ningún otro tipo de desarrollo del concepto, solamente incluyan el nombre, ya sea por adición o ya sea por condensación, ¿de acuerdo? Entonces, ya lo demás, pues ya lo explicamos la clase pasada, ya conocen algunos polímeros y yo espero que ya tengan identificadas los productos que van a incluir dentro de su tabla. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Ok, gracias. Ok, gracias. Bueno, entonces voy ahora sí a abordar la parte de la actividad integradora 4. Voy a avanzar aquí un poquito. Ya la clase pasada ya habíamos adelantado también un poquito sobre la actividad integradora, solamente que pues hoy ya voy a profundizar en la parte de las características que tienen que describir en cada una de las secciones y en los contenidos que se tienen que abordar dentro de su actividad. Para ahorita, pues ya espero que ya tengan pensado al menos el entorno que van a describir. Puede ser como tal su municipio, su ciudad, eh, en general su estado. Pero bueno, si tienen algún ecosistema cerca interesante, ¿no? Que exista, ¿no? En todos los estados hay algún por ahí, alguna reserva, algún entorno interesante que quieran describir, pues también se puede hacer, ¿no? Y ahí encontrarán pues más variedad porque será más específico al entorno que van a describir. Entonces recuerden que aquí el producto principal es un video, entonces es importante que se aseguren que los links que entreguen tengan los permisos necesarios para poder ingresar. Entonces, y bueno, ya el Word pues es un documento secundario donde van a incluir el link. Es necesario incluir el link con todos los permisos para poder revisarlo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer un video, recuerden, con una duración de 4 o 5 minutos. Es importante respetar la extensión. En esos 4 o 5 minutos tienen que incluir toda la información que se está indicando. Es necesario que se escuche su voz explicando el contenido y también es necesario que salgan a cuadro. Entonces, pues, sí les comento, pues, que es una condición para poder evaluar la actividad, porque, pues, de lo contrario no hay forma de poder verificar que ustedes sean los creadores de su video. Van a describir los siguientes puntos. Entonces, es importante que primero hagan su investigación, que elaboren un guión, como ya lo habíamos comentado la semana pasada.
El guión es de guía y de uso personal, no es necesario que se entregue porque no está indicado en la rúbrica y no se va a evaluar. Entonces, pero es muy importante para el uso de ustedes, para que ustedes se orienten y para que ustedes sigan una línea en la información. Van a describir la siguiente información. Van a describir el ecosistema en donde viven. Como les menciono, pues puede ser como tal muy focalizado en su localidad, pero también puede ser más amplio, ¿no? A nivel estatal, a nivel ciudad. ¿Ah? Van a describir las características del bioma, como el clima y la biodiversidad. La biodiversidad incluye flora y fauna. Van a describir dos ejemplos de interacción ecológica. Una vez que hayan descrito la biodiversidad, es decir, el tipo de seres vivos que se desarrollan en ese entorno, pues ya pueden describir los tipos de relaciones, ¿no? La interacción ecológica se refiere a las relaciones que hay entre los seres vivos que habitan en un entorno. Ahorita de todas formas vamos a explicar los ejemplos que puede presentarse. Y van a describir un servicio ecosistémico. Existen 4 servicios ecosistémicos que son de soporte, de provisión, de regulación y cultural. Ustedes, de acuerdo a las características del entorno que ustedes observen, pues van a describir qué servicio ecosistémico estaría brindando. Van a describir cómo este servicio beneficia a su comunidad y las consecuencias del deterioro ambiental que ha causado. ¿Sale? Entonces, toda esta información hay que incluirla en un lapso de 4 o 5 minutos en su presentación. Y como ya lo comentamos, pues de preferencia hay que utilizar una herramienta digital que ya hayan utilizado anteriormente. Canva es una de las mejores opciones. Y también comentaban que PowerPoint, ¿no? Pero asegúrense que pues debemos de tener un formato de video, como un video, ¿no? Con audio y un apoyo visual para que sea para que se pueda considerar el producto como un video. Eh, no es necesario ni obligatorio el uso de diapositivas porque no está incluido en la rúbrica. Entonces no se va a evaluar que ustedes presenten diapositivas o un número determinado de diapositivas, pero sí les recomiendo usar un apoyo, un apoyo como este, así como yo lo tengo aquí, pues ustedes se pueden ir apoyando, describiendo la información para que no se pierdan, para que no les falte nada, para que no omitan ninguna parte de la información. Y además es más, la evaluación también asegura que la evaluación sea más objetiva, porque pues yo me puedo asegurar de las dos formas, tanto de manera verbal como de forma visual, que ustedes están incluyendo toda la información. A veces cuando solamente hablan y no hay un apoyo visual, eh, por cualquier situación, ¿no? Que exista pues alguna pequeña, no sé, en el sonido, ¿no? Alguna falla en el sonido, en el video, puede ser alguna situación que yo no escuche, alguna descripción, algo que estén diciendo en el video, entonces, pues, omita esa parte en la evaluación. Entonces, es importante tener un apoyo, porque ya con el apoyo escrito, pues, yo ya me doy cuenta de que sí están incluyendo toda la información dentro del video. Entonces, es más seguro tanto para ustedes como para mí a la hora de la evaluación, donde puedo, pues, verificar que todo está en orden, ¿sale? Una vez que ya tengan su video, pues van a integrar todo en un procesador de textos, que es un Word. Recuerden incluir sus datos de su portada con sus datos de identificación, el link de su video con los permisos necesarios para poder ser revisado y la conclusión. En la conclusión tienen que responder las siguientes preguntas. ¿Cómo servicio ecosistémico hace uso de los recursos naturales en su entorno? ¿Y qué acción propondrían para hacer uso racional de los recursos naturales en su entorno? Ambas respuestas a las preguntas, pues, constituyen la conclusión y estaría incluido al final del documento, ¿de acuerdo? No olvidemos, aquí se me olvidó incluir las referencias. Las referencias se incluyen en el documento Word, no en el video. Una vez que hayan respondido la conclusión, que la conclusión también es escrita en el documento Word, posterior a la conclusión incluyen sus referencias, de acuerdo al manual de citas y referencias, al menos, como les comentaba, pues al menos una, ¿no? Yo espero que al menos en el video, como tenemos que investigar, pues información diversa con respecto a su ecosistema, al menos tengamos unas 3 referencias. Recuerden que tienen que coincidir, pues, con las características que ustedes están buscando de acuerdo al entorno que van a describir.
¿Sale? Muy bien, entonces, bueno, aquí tengo algunas herramientas, aunque es más sencillo utilizar las que ya están pues que utilizan masilla, ¿no? Que son, que ya se quedan alojadas directamente en la nube, como en el caso de Canva. Todas ellas generalmente se instalan en los equipos, tienen mayor calidad, pues precisamente porque tienen más funciones. Entonces sí puede tener mayor calidad de audio y de video, pero bueno, finalmente con este, con la edición que se puede hacer es sencilla en otras herramientas y siguiendo el guión, pues no necesitarían ustedes hacer muchas modificaciones para que quede bien su video. Y algunas son un poquito más complejas de usar, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, OBS Studio es más profesional, se instala en el equipo de cómputo, pero sí tiene sus condiciones técnicas, ¿no? Entonces, pues es más sencillo pues utilizar las que ustedes siempre a las que siempre han utilizado, ¿ok? Voy a cambiar mi presentación. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de algunas características del ecosistema para que puedan identificarlos en su entorno, para que precisamente puedan describirlas en el video. Muy bien, entonces voy a iniciar, ¿sale? Bueno, el tema central de esta actividad es el ecosistema, así como también lo es del foro Aprendiendo. Entonces, pues los invito a participar en el foro. Ya es pues ya nada más nos resta este fin de semana. Entonces, pues recuerden que es importante sus aportaciones, al menos una. No es necesario más de una aportación, pero bueno, siempre es importante, pues incluso podemos encontrar información en el foro que puede ser útil para su actividad, en este caso que es la actividad integradora 4, ¿sale? Bien, entonces el ecosistema pues se considera la unidad ecológica, ¿no? O unidad estructural de toda la biosfera. Para los que ya participaron en el foro, pues se podrán dar cuenta que la biosfera son todos los espacios en donde hay vida, ¿no? Que prácticamente son todos los rincones del planeta, ¿no? Aunque parezcan muy poco probable que encontremos vida, siempre va a existir, ¿no? Considerando que también los microorganismos claramente se consideran son seres vivos, aunque no los podamos ver, pero están presentes y están modificando y actuando sobre el ecosistema. Entonces, en estos ecosistemas, pues hay una serie de interacciones de organismos. Estos organismos interactúan entre ellos, estos organismos interactúan con otros factores que no están vivos
pero estas interacciones pues permiten el equilibrio del ecosistema. Mientras el ecosistema se mantenga en equilibrio, pues vamos a poder hacer uso de todos los recursos que nos brindan cada determinado ecosistema. De manera general, pues tenemos dos tipos de ecosistemas, los que son terrestres y los que se consideran de tipo acuático. Ya dependiendo ustedes, si alguien de ustedes vive en un entorno donde hay cuerpos de agua, entonces pues podrán describir algún entorno algún ecosistema donde existan seres vivos que habiten en estos entornos. Los ecosistemas de tipo terrestre, pues son los más comunes que hemos escuchado desde toda nuestra vida escolar, ¿no? Como el bosque, la selva, el desierto, la tundra, los pastizales, ¿de acuerdo? Entonces, son en su mayoría terrestres, o sea, su mayor extensión es terrestre, aunque sí existen cuerpos de agua en ellos, finalmente son de tipo terrestre porque es la mayor parte de la extensión. En el caso de los ecosistemas acuáticos, pues tenemos dos, básicamente, que son los que están constituidos por agua dulce y los que están constituidos por agua marina. Si nos ponemos a describir las características de cada ecosistema, pues vamos a ver que son muy distintos y gracias a esas diferencias, a esas características que manifiestan cada uno de ellos, pues vamos a tener una diversidad muy grande de especies porque cada especie se va a adaptar a un tipo de entorno muy diferente, ¿no? Si comparamos un desierto con un bosque, por ejemplo, pues podemos ver que hay una diferencia muy importante en clima, ¿no? En precipitación fluvial anual. Entonces, esto hace que cada uno de ellos tenga un tipo de biodiversidad muy diferente de acuerdo al tipo de especies que se puedan adaptar a esas características. Entonces, bueno, ustedes van a encontrar una biodiversidad muy específica de acuerdo al ecosistema que cada uno de ustedes vaya a describir. Aunque vivamos ahorita ya en ecosistemas urbanos, ya pues todos nosotros vivimos en ciudades, entonces obviamente ya hay una perturbación y ya no existe de manera natural toda la variedad de seres vivos que existían de manera original, pero finalmente si observan a su alrededor siempre sigue existiendo biodiversidad. Entonces también esa es parte de su investigación, también parte de su investigación es hacer mediante una búsqueda bibliográfica, pues poder determinar qué tipo de biodiversidad y qué características existan en su entorno que van a describir, aunque evidentemente ya no lo vean, ¿no? Porque si por ejemplo, su investigación les dice que en sus territorios, en su zona hay coyotes, por ejemplo, ¿no? Dicen, no, pues no los estoy viendo, ¿no? No los veo. Pues no, porque obviamente la interacción humana, el desarrollo urbano, pues ha modificado precisamente esta distribución de los seres vivos. Pero finalmente el clima y las condiciones, pues nos dan estas condiciones necesarias para que se desarrollen estas especies. Todos los ecosistemas en general, sean de tipo terrestre o de tipo acuático, pues van a tener dos tipos de componentes, que van a ser los componentes bióticos y los componentes abióticos. Los componentes bióticos se caracterizan porque son todos los componentes vivos, es decir, son todos los seres vivos que habitan en un ecosistema. Esto va a incluir toda la biodiversidad que está constituido por la flora y la fauna, que es lo más fácil de reconocer. Bueno, me refiero a que lo podemos ver a simple vista, pero también estamos incluyendo a los microorganismos, por ejemplo, las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos. Hay hongos microscópicos, los protozoarios. Entonces, aunque finalmente no los podamos ver, finalmente estos microorganismos también forman parte importante de la biodiversidad. Y también otro componente tenemos a los componentes abióticos. Estos componentes abióticos son todos los componentes que no están vivos, pero que forman parte importante del entorno y que permiten la supervivencia de los componentes que sí están vivos. Por ejemplo, uno de los más importantes es el agua, ¿no? Entonces, el agua es un componente abiótico, no es un ser vivo, pero permite y determina muchas características del ecosistema y sobre todo permite la subsistencia de los seres vivos dentro del entorno. Otros componentes abióticos, por ejemplo, el sustrato, que es el suelo, ¿no? Por ejemplo, el clima, la humedad, el pH,
la precipitación pluvial. Son todos estos factores que no son seres vivos, pero que son los que marcan la diferencia dentro de un ecosistema y otro, y que finalmente son los que determinan el tipo de especies o de biodiversidad que está distribuido en ese entorno. Entonces, estos seres vivos, este conjunto de seres vivos que habitan en un entorno se le conoce como biodiversidad. Entonces, en general, la biodiversidad es toda la diversidad de vida, pues que existe en la biosfera, pero para poder distinguirlo, pues tenemos que separarlo en ecosistemas. Entonces, no todos los seres vivos habitan en todos los espacios del planeta, porque precisamente por las características no se adaptan. Entonces, son específicos de cada uno de los tipos de ecosistemas. Entonces, esta biodiversidad se puede medir pues de acuerdo a el tipo de seres vivos que existen en cada territorio. Se puede dividir en país, en estado, en ecosistema en específico para determinar la biodiversidad. Por ejemplo, México es uno de los países más diversos porque tenemos muchísimas especies de plantas, muchas especies de insectos, de reptiles, de mamíferos, de cactáceas, que son de la familia de los nopales y de los magueyes y de todo esto. Entonces, somos un país muy, muy diverso. Entonces, entramos dentro de los países que se conocen como megadiversos. Entonces, tenemos muchísima diversidad. Pero, pues, cada uno de ustedes, pues, va a describir la biodiversidad específica del entorno que va a elegir. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, toda esa biodiversidad que está constituida por seres vivos, pues, va a tener una serie de relaciones. Todos estos seres vivos, pues, se relacionan entre sí. Y estas relaciones son las que son importantes porque son las que mantienen el equilibrio dentro del ecosistema. Si alguna de estas relaciones se rompe por la extinción de alguno de los seres vivos o por el desplazamiento, ¿no? Porque luego tienen que emigrar o por alguna situación, entonces se estaría alterando el equilibrio natural del ecosistema. Tenemos básicamente estos tres tipos de relaciones principales, que son la depredación, la competencia y la simbiosis. Son básicamente los más representativos, ¿no? A lo mejor ya de manera más específica pueden encontrar algunas otras relaciones más concretas, ¿no? Dentro de algunos entornos, pero de manera general son estas. En la depredación, pues es una relación, como su nombre lo dice, que hay un depredador, por eso se llama depredación. Entonces, en esta relación, pues tenemos un depredador que generalmente son los carnívoros o son los animales de mayor tamaño, como los vemos en los documentales, ¿no? Por ejemplo, los tigres, los leones que cazan a las cebras, a los antílopes. Entonces, eso es depredación. Ujú. Aquí tenemos un depredador que es el que persigue a la presa, es el que se alimenta de la presa, y tenemos una presa. Entonces, fíjense cómo tenemos una relación entre dos especies diferentes. Ajá, la presa, que es un animal más pequeño generalmente y herbívoro generalmente también, y un depredador, que es un animal de mayor tamaño, con mayores capacidades de movilidad, ¿no? Con más hábiles, ajá, y que son los que consumen a la presa. Aquí este ejemplo que tenemos del pececito, pues es un ejemplo de depredación. Si observan, pues el pez más grande, pues se va a comer al pez más pequeño y esto es una relación de depredación. No tenemos que ir tan lejos a la selva para poder ver un evento de depredación. Si nos ponemos a observar en nuestro entorno, hay ejemplos de depredación en escala, o sea, más en chiquito, sin necesidad de que sean animales mayores. Ahorita vamos a dar algunos ejemplos. Esa es una. Otro tipo de relación es la competencia. La competencia, como su nombre lo dice, así como tal cual lo dice la palabra, es una relación de competencia, es decir, compiten dos especies. Generalmente compiten por alimento, pero también pueden competir, por ejemplo, por algún espacio o por algún territorio, como hay animales que son muy territoriales, como los leones, por ejemplo. Entonces, es competir por algo.
y se da entre dos especies, o sea, tienen que ser dos especies diferentes, no dentro de la misma, sino dentro de dos especies diferentes. Entonces, por ejemplo, imagínense un animal que se considere más carroñero que carnívoro, por ejemplo, las hienas, que compiten por el alimento con animales, con depredadores mucho más grandes y que son depredadores como los leones, ¿no? Entonces, esa es una relación de competencia, compiten por el alimento. Pone en desventaja a las dos especies porque al estar compitiendo, pues puede hacer que disminuya el recurso por el que están compitiendo, porque al haber más individuos que requieren ese recurso, pues entonces puede disminuir y puede escasear. Y en el caso de la simbiosis a su vez puede ser de tres tipos: mutualismo, parasitismo o comensalismo. La simbiosis, pues, es una relación muy cercana, esta es una de las relaciones más íntimas, o sea, las especies están en contacto mucho tiempo, incluso hay algunas que toda su vida, viven juntas, o aunque no estén juntas, dependen mucho de este tipo de relación. Entonces, la simbiosis es una relación muy cercana. Ya dependiendo del tipo de simbiosis, pues ya tiene algunas características ya específicas. Por ejemplo, en el mutualismo es un tipo de relación en donde ambas especies están muy cercanas y se benefician mutuamente, por eso se conoce como mutualismo. Las dos reciben algún beneficio, ese beneficio puede ser de alimento, puede ser de refugio, puede ser de protección, de territorio, algún beneficio, pero ambos se benefician. Entonces, al beneficiarse los dos, por eso se llama mutualismo. Un ejemplo muy importante de mutualismo es la polinización. Por ejemplo, el proceso en el que las abejas u otros insectos esparcen el polen de las flores. Los dos se benefician porque las abejas estarían recibiendo alimento, porque se alimentan del polen y del néctar de las flores, y las plantas pues estarían recibiendo la ayuda para su reproducción. Entonces ambas se ayudan, entonces al ayudarse las dos, entonces eso se conoce como mutualismo. En el caso del parasitismo, esta es una relación en donde existe un parásito. Aquí el parásito es un organismo que está viviendo a expensas de otro organismo y se está beneficiando. En el parasitismo solamente uno de la relación se beneficia y en la otra parte o el otro individuo sufre algún daño. Por ejemplo, los parásitos comunes que nos podemos imaginar podrían ser las chinchas, las pulgas, los piojos en el caso de los humanos, este, bueno, en general las bacterias que nos enferman o las solitarias, por ejemplo, entonces son parásitos, si se fijan, nos causan un mal. Ajá, entonces, por ejemplo, o los mosquitos, por ejemplo, los mosquitos se están alimentando de nuestra sangre. Si no están infectados con algún microorganismo, pues no nos causan ninguna enfermedad, pero sí nos causan una molestia. Entonces, por eso son parásitos. Y hay algunos parásitos que sí pueden ser peligrosos, ¿no? En el caso de algunos mosquitos que nos transmiten enfermedades graves como el dengue, el chikungunya, el Zika, algunas garrapatas, ¿no? Que transmiten la enfermedad de Lyme o algunas moscas que transmiten la enfermedad de sueño, este, las pulgas que en algún momento transmitían la peste, ahorita ya no porque ya se erradicó, pero hay muchas enfermedades que se pueden transmitir mediante estos parásitos. Entonces, en el parasitismo uno se beneficia, pero el otro sufre alguna consecuencia por este parasitismo. Y en el caso del comensalismo es una relación en donde solamente uno de los dos se beneficia, pero el otro no se ve perjudicado. O sea, es indiferente la reacción ante la relación, no hay ningún beneficio, pero tampoco hay no se perjudica, entonces no pasa nada con uno de ellos, es neutra la relación de un lado y el otro se va a beneficiar. Un ejemplo de comensalismo es, por ejemplo, los peces que viven en las anémonas. Los peces se refugian dentro de las anémonas
y pues reciben refugio y protección en el interior. Y las anemonas no reciben nada, no se benefician en nada, pero tampoco les perjudica que los peces estén de manera interna, porque ni se alimentan de ellas, ni las dañan, ni nada. Entonces, no hay ningún daño. Entonces, solamente uno se beneficia y el otro, pues, permanece indiferente. Ujú. Esas son las relaciones más comunes. Si observan en su entorno, pues, seguramente van a encontrar. No vamos a encontrar esa variedad enorme de una selva o de un bosque, porque obviamente estamos en un entorno urbano, pero sí vamos a encontrar relaciones, sobre todo entre insectos, aves, plantas, que sí son abundantes en estos entornos, ¿sale? Muy bien. Eh, ¿Alguna duda hasta acá? Ok, bueno, gracias. Bien, estos son lo que se refiere a su video, estos son los efectos. Ah, muy bien, Jessica. Este, estos son los efectos que pueden encontrar en las relaciones, porque su video les está pidiendo que describan los efectos de las relaciones entre las especies. Los efectos son diversos, son diferentes dependiendo del lado de la especie del que la veamos, o sea, no es un único efecto. O sea, no podemos decir el efecto es positivo. No, porque va a depender desde la perspectiva de la especie donde se analice. Por ejemplo, en el caso de la competencia, como podemos ver aquí en el esquema, para ambas especies, para la A y para la B, es negativo, o sea, el efecto es negativo. ¿Por qué? Porque como ya lo comentamos, al estar compitiendo por un solo recurso, pues ese recurso disminuye y es difícil conseguirlo, y entonces puede perjudicarlos porque puede disminuir de manera importante y causar daños importantes en el número de individuos por especie. En el caso, por ejemplo, de la depredación, vean cómo una de las especies se beneficia, tiene un efecto positivo, y la otra especie es perjudicada porque tiene un efecto negativo. Aquí, ¿quién es la que se beneficia? Pues aquí en este caso, la especie que se beneficia es el depredador. Por eso tiene un efecto positivo, porque está obteniendo alimento. La especie que se perjudica, pues es la especie de la presa. ¿Por qué? Pues porque va a sacrificar pues su vida, ¿no? Incluso para poder alimentar al depredador. En el caso del mutualismo, vean cómo los dos se benefician. ¿Por qué? Porque ya dijimos que ambos, precisamente la característica del mutualismo es que ambos van a recibir un beneficio de cualquier forma, de diferente tipo, pero finalmente se van a beneficiar, por eso se llama mutualismo, y las dos especies estarían teniendo un efecto positivo. En el caso del comensalismo, una de las especies se vería beneficiada, por eso tiene un efecto positivo, y la otra especie no tendría ningún efecto. Por eso es un efecto indiferente o un efecto neutro, es decir, no se va a beneficiar, pero tampoco va a tener alguna afectación. Estos ejemplos que vemos aquí, ambos son ejemplos de mutualismo. En ambos ejemplos se benefician las dos especies que intervienen. Vean cómo en este caso son todos insectos, por eso les digo que no necesitamos pues ir a la selva o un entorno o un ecosistema muy exuberante, porque simplemente con salir al jardín podemos ver la interacción entre los insectos y entre los insectos entre ellos y entre las plantas y los insectos, también entre las aves. Entonces, en esas dos relaciones son de mutualismo porque los dos se benefician, ¿sale? Y bueno, como comentan que no hay dudas, pues vamos a ver si podemos reconocer algunas relaciones que existen en algunos entornos, ¿sale? Entonces voy a cambiarle. Muy bien. Aquí, ¿qué tipo de relación creen que podemos observar? Ok.
Aquí es un depredador. Aquí el depredador es el tiburón y el pez más pequeño es la presa. Entonces, esta es una relación de depredación, ¿ok? Eso es depredación. Claro. Sí, sí, precisamente porque es una cadena. Entonces, ese a su vez se alimenta de otro. Ujú. ¿Qué tipo de relación podría ser? Exactamente, este también es un ejemplo de depredación. Entonces, vean cómo no necesitamos una selva para poder ver la depredación. Aquí, la araña, recuerden que las arañas comen insectos. Bueno, de hecho, podrían comer, depende del tamaño, hasta aves, ¿no? O especies más grandes. Pero en el caso de las arañas de caza, pues atrapan insectos. Ustedes lo han observado en las telarañas que están en las esquinas, ¿no? Entonces, esta araña consume insectos, entonces la araña es un depredador. ¿M? Entonces aquí la araña estaría funcionando como depredador y el mosquito estaría funcionando como presa. Entonces no necesitamos grandes especies para poder observar la relación. Aquí estamos observando una relación. ¿Ok? Esa es depredación. Sí, las moscas a las arañas. Mira, entonces sí es un tipo de depredación. ¿M? ¿Y qué tipo de relación podríamos ver? Por ejemplo, para los que viven en zonas donde hay, hay ciudades en donde hay muy bien mutualismo, exactamente, mutualismo. Hay ciudades en donde hay parques con ardillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Atlisco, en Puebla, en Atlisco, ahí, andan las ardillas en el Zócalo, ¿no? Entonces, yo supongo que hay ciudades en donde también, pueden observarlas, entonces, también se podrían encontrar en la ciudad. Muy bien, por ejemplo, entonces vean cómo sí. Entonces, esa es una relación de mutualismo. Aquí los 2 se benefician, por eso es una relación de mutualismo. Vean cómo es una relación entre planta y animal. No necesitamos necesariamente que los 2 sean animales. Pueden ser los 2 plantas también, aunque bueno, a veces es más difícil de distinguirlas, pero hay relaciones entre 2 plantas. Así es, entonces es lo que les digo, pueden ser los parques de las ciudades, no necesariamente salir de la ciudad. Aquí el pino se va a beneficiar porque, la ardilla va a esparcir la semilla, entonces va a obtener reproducción. Para los árboles es muy difícil la reproducción porque, pues, se reproducen por estructuras muy pesadas, ¿no? Como las bellotas, que es difícil esparcirlas. Entonces, aquí las ardillas están ayudando a su reproducción, entonces el pino se está beneficiando con la reproducción. Y en el caso de la ardilla se está beneficiando con alimento y con refugio. Entonces, ella sale doblemente beneficiada porque se alimenta y también vive en el árbol. Entonces, es una relación de mutualismo porque los 2 se benefician, ¿sale? Muy bien, entonces ya identifican estas relaciones, entonces ya pueden, identificarlas en su entorno. Entonces, recuerden describir cómo es el tipo de relación, si positivo o negativo, de acuerdo a las 2 especies. O sea, va a de ser diferente, de acuerdo a la perspectiva de cada especie que se observa. Muy bien. Otro de los elementos que se pide describir es el clima. El clima, pues, es el estado más frecuente del tiempo. Se saca mediante un estudio, estadístico para ver, qué es más común, si es más común que esté nublado, que sea lluvioso, que esté caluroso, que, la temperatura sea muy alta. Entonces, a partir del clima, pues, a partir de esa, análisis estadístico, pues, determinan el clima de una zona. Entonces, pues, van a describir de manera general el clima del entorno que ustedes van a describir. Y por último, se solicita que describan algún servicio ecosistémico que se esté, desarrollando en su entorno de acuerdo a las características.
Un servicio ecosistémico es, digamos, que es el uso que se le puede dar al ecosistema de acuerdo a sus características. Por ejemplo, si tenemos un entorno en donde existen muchos nacimientos de agua, entonces ese ecosistema, pues, lo vamos a utilizar para proveernos de agua, ¿no? Si tenemos un ecosistema en donde se desarrollan especies maderables, ¿no? Árboles muy grandes, pues eso lo vamos a utilizar para obtener madera como materia prima, ¿no? Entonces van a ser de acuerdo a las características que tenga cada entorno. Tenemos 4 servicios: los servicios de provisión, los servicios culturales, los servicios de regulación y los servicios de soporte. Van a identificar el que sea más cercano a su entorno que van a describir. Uno de los servicios más comunes y que todos podemos ver y podemos tener acceso son los servicios culturales. Estos servicios son estos lugares a donde vamos en familia a hacer día de campo, a hacer ejercicio, a hacer alguna actividad, a pasear a la mascota, a llevar a los niños a jugar, etcétera. Entonces, estos servicios culturales son estos ecosistemas que son muy bonitos, ¿no? Donde hay belleza escénica que nos permite la recreación, que permite las actividades artísticas, culturales, espirituales, en donde pueda haber talleres, cursos, ¿no? Donde se divulgue la ciencia y la educación. Entonces, a esos ecosistemas todos podemos entrar porque son precisamente para la población. Los servicios de provisión, que son estos de aquí arriba, esos servicios, como su nombre lo dice, se utilizan para proveernos de todas las materias primas. De ahí se extraen todos los recursos que necesitamos para poder, pues, fabricar otros productos o que se utilizan directamente como el agua, ¿no? Entonces, de ahí podemos sacar agua, podemos sacar alimento, materias primas, recursos para medicinas, recursos para estudios genéticos, etcétera. Entonces, estos son ya mucho más reservados porque son espacios en donde solamente se dedican a la extracción. Ajá. Tenemos a los servicios de regulación. En estos servicios o en esos ecosistemas se ajustan algunos procesos naturales o ecosistémicos como la regulación de clima, de agua, tratamiento de desechos. Por ejemplo, aquí en Puebla hay un río muy conocido que es el río Atoyac y en alguna parte pues ya se estableció una planta tratadora de agua, ¿no? Entonces, ese es un ecosistema de regulación, aunque finalmente no natural porque es una planta, pero finalmente se están haciendo procesos para tratar de disminuir los contaminantes en ese cuerpo de agua. Y los servicios de soporte prácticamente sostienen a todos los demás, por eso se llaman de soporte. En ellos pues se busca recuperar la biodiversidad perdida, puede ser, por ejemplo, con la formación del suelo, la polinización, el control biológico. Estos servicios de soporte son generalmente lo que conocemos aquí como las reservas ecológicas, que son muy em, reservadas solamente para cierto sector de la población que se dedique nada más a poder reproducir estas especies que estén en peligro de extinción o que se quiera aumentar la población de estas especies. Entonces, como proveen de otros recursos a otros tipos de ecosistemas, entonces por eso se les llama servicios de soporte. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que al ecosistema que ustedes van a describir, pues identifiquen algún servicio que se pueda obtener a partir de ese ecosistema, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Tenemos alguna duda hasta acá o comentario? Ninguna. Okey. Ya nada más voy a cambiar rápido esta los invito, bueno, a entregar sus actividades. Bueno, yo sé que ustedes sí, los que están aquí, pero, sí, la semana pasada hubo poca entrega de actividades, entonces espero que esta semana aumente un poquito más el número de actividades entregadas. Si tienen alguna situación, pues pueden, aunque ya haya terminado la semana, pues pueden comunicarse por el mensajero y bueno, pues yo estoy al pendiente. Ya nada más para terminar, voy a dar revisión rápido a la rúbrica.
Bueno, en el criterio cognitivo, pues se evaluará pues el contenido como tal que ya mencionamos del video, que describan un ecosistema, que describan 2 ejemplos de interacción y que describan algún servicio ecosistémico, así como la forma en que beneficia a su comunidad y las consecuencias causadas por el deterioro ambiental. En el caso del criterio actitudinal, pues se evalúa que atiendan al 100% las indicaciones, que sea un video, que tenga la extensión indicada de 4 o 5 minutos, que aparezcan a cuadro, que describan de manera verbal la información. En el criterio comunicativo, pues vamos a evaluar que se organice la información de manera coherente, por eso les pido que pues, o les sugiero más bien, que hagan uso de un apoyo en forma de texto, de diapositivas, de imágenes, para que esté todo bien ordenado. Las faltas de ortografía. Aquí la ortografía aplica solamente si ocupan texto. Entonces, si van a ocupar una presentación con texto, entonces sí hay que cuidar la ortografía. Claramente, si no van a ocupar este texto, pues no, esta parte no sería para evaluar. En el caso de las referencias, recuerden las referencias incluirlas en el documento Word y es importante que se basen en el manual de citas y referencias para poder generarla. ¿Sale? Y por último, el pensamiento crítico, pues se evalúa con la conclusión, en donde ustedes van a responder las preguntas, pues mencionando cómo se hace uso de los recursos en su entorno y cómo se podría mejorar. Entonces, con esto estaríamos evaluando la actividad. No olviden la escala para el uso correcto de la información. Entonces, asegúrense de incluir siempre referencias para que no tengamos alguna situación en la evaluación. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues entonces ya hemos, no, 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 no. No, o sea, tú haz tu video aparte y el link del video se va a incluir dentro del documento Word. O sea, el documento Word solamente va a incluir el link en donde ya explicaste en el video de toda la información. Y en el Word vas a responder las preguntas. Eso sí va escrito en el documento Word. Yo les sugería que utilizaran texto en forma de diapositiva, pero para hacer el video. O sea, no que tengan que transcribir el texto. Ajá, entonces, el video lo pueden hacer con un apoyo visual, pero no es necesario que incluyan el texto en el documento Word. ¿Sale? Ok, muy bien. ¿Alguna duda más? Muy bien. Bueno, entonces si ya no hay comentarios, quedo pendiente del mensajero por si hay alguna situación. Y si no, bueno, pues nos veríamos hasta el miércoles que viene en la primera sesión de la semana 3. ¿Sale? Pues les agradezco su asistencia, pues que tengan buena noche, que descansen y que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego.